Bien, buenas tardes a todos. En este momento me limito como vicepresidente de la Fundación Ortega Marañón a darles las gracias por su asistencia y a congratularme al mismo tiempo de que Alfonso Botti haya tenido la buena ocurrencia de presentar este libro suyo que tiene el título de Las Terceras Españas, Historia de las Terceras Españas 1933-2022, que ha editado la prensa de las publicaciones de la Universidad de Valencia. El acto lo va a moderar la profesora Pilar Mera, y ella sabrá lo que intervendremos probablemente nosotros dos. Luego cerraría el acto Alfonso Botti y veremos a ver si hay algún diálogo, debate o preguntas de ustedes. Estamos a su entera disposición. De manera que, Pilar, tienes tú la palabra. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidos a Alfonso, Juan Pablo, Javier, y gracias a Alfonso por su libro y por escogernos para la presentación, a Javier, a Juan Pablo por aceptar estar aquí. Y como decía Juan Pablo, que nos daba la bienvenida a su casa, vamos a presentar el libro. En principio, el libro que se llama Historias de las Terceras Españas está también enmarcado dentro de un proyecto de investigación que dirige el profesor Javier Muñoz Soro. Pues, un poco el orden de intervención va a ser esto. Vamos a empezar con la participación de Javier, que es nos va a contar un poco cuál es la idea del proyecto, un poco meterse en ese tema tan apasionante y escurridizo como el de las Terceras Españas, que es un poco la finalidad que tiene el proyecto. A continuación, el profesor Fusi nos va a hablar de sus ideas, de su lectura a partir del libro, y Alfonso pues también nos va a contar un poco cuál es la intención y qué es lo que pretende con él. Y a partir de ahí pues vamos a ver cómo podemos ir comentando, precisamente por eso, porque es un tema apasionante y escurridizo que tiene su interés precisamente por lo que da pie a que podamos hablar, ¿no? Esos usos de un concepto político que tiene una trayectoria tan larga y que son tantas cosas diferentes en función de quién la utiliza. Así que, Javier, cuando quieras. Bueno, gracias, Pilar, y que forma parte, la profesora Mera forma parte también del proyecto sobre la Tercera España. Gracias a la Fundación Ortega Marañón por acogerme, por invitarme al acto y acogernos aquí, y al colega y amigo de hace ya bastantes años, Alfonso Botti. Es curioso porque hubo una coincidencia, o bueno, por decirlo a la junguiana, una sincronicidad con el profesor Botti, porque una vez hablamos de la idea de trabajar sobre la Tercera España, o le hablé yo de la idea que tenía de presentar un proyecto por la Tercera España, y él me dijo, pues yo estoy trabajando exactamente sobre la Tercera España, más allá del primer libro que había sacado en Alianza sobre la Tercera España durante la Guerra Civil, que no voy a entrar en qué fue, porque me imagino que va a salir ahora en la presentación, ¿no? O en el debate consiguiente. Y bueno, entonces pues dijimos, vamos a aunar esfuerzos y sinergias, y de ahí, pues bueno, este libro obviamente es un proyecto realizado del profesor Botti, que no debe en este sentido nada así especialmente al proyecto, pero que se ha integrado en el proyecto a las mil maravillas, para disfrute de todos, y espero también de varias de las actividades que hemos organizado dentro de este proyecto sobre la génesis y los usos públicos y políticos del concepto de la Tercera España. Es decir, que es un proyecto no centrado ya en la cosa, en qué fue la Tercera España, sino en los usos, en los relatos, como se dice tanto ahora, los discursos de la Tercera España desde que aparece el término a partir sobre todo de los años 30 y durante la Guerra Civil hasta la actualidad. Yo soy de una generación en la que la reflexión sobre España
de mi generación es la de los nacidos a final del franquismo, que seguramente no era la primera generación que sentía cierto fastidio, ¿no? Quizás es la palabra, hacia la reflexión esencialista sobre España, ¿no? Y los males de España y el dolor de España, ¿no? Pero yo sí que siempre pensé que estaba más que justificado hacer un análisis sistemático y una interpretación, que en el caso del proyecto está muy orientada en la historia de los conceptos de Reinhard Koselleck, sobre estos usos de una serie de conceptos. Yo creo que Tercera España, o el proyecto así se lo plantea, forma parte de un campo semántico más amplio. En ese campo semántico hay palabras como paz, hay palabras como reconciliación, como consenso, que forman parte de este imaginario tercerista de una España dividida. Y bueno, la actual polarización política y territorial lo único que ha hecho es volver a poner de actualidad la idea, el imaginario, los relatos de la Tercera España, como hemos visto hace poco en una alternativa cultural política, en varios debates, incluso literarios, a propósito de la obra de escritores como Muñoz Molina o Javier Cercas o Andrés Trapiello, ¿no? Esta vez tampoco España es una anomalía. Lo explica muy bien en el libro el profesor Botti e inspira una parte del proyecto que tiene esta vertiente transnacional, comparando con Francia, con Italia, con Grecia y con estos países, ¿no? Lo explica el autor, la Francia dividida por la Revolución y la Vendée, o la Francia dividida por el Affaire Dreyfus, o la Francia dividida por el colaboracionismo de Vichy frente a la Francia antifascista de Gaulle, la Italia, no se hable, la Italia del fascismo, del posfascismo, la Italia del norte, la Italia del sur, Grecia de la guerra civil. Obviamente hay muchos países, casi todos los países que han sido divididos, ¿no? Que han sufrido estas fracturas civiles en el siglo XX, que son prácticamente la mayoría, tienen relatos de dos Españas y también proyectos, vías, ideas, vamos a decir, terceristas de una superación de este enfrentamiento por la Tercera España, por la Tercera Francia o España o Grecia, ¿no? por un tercer Estado, ¿no? En Italia, por ejemplo, se habla más del tercer Estado. ¿España se distingue en algo? Hombre, si acaso se distingue por la duración de la dictadura franquista. Yo creo que es lo que va a hacer el caso español más peculiar, ¿no? Yo creo, aquí tengo cogido una cita de ese monumental libro de Santos Juliá, Transición, y yo la comparto plenamente, ¿no? Cuando dice, no hubo dos Españas, ha habido muchas y complejas Españas. Lo que sí que hubo fue una sociedad compleja y fragmentada que quedó escindida en dos bandos por una guerra, y un vencedor que nunca accedió a ningún tipo de pacto que posibilitara la reconstrucción de una comunidad política con los perdedores. Esto, si la guerra sí que inevitablemente crea dos Españas, crea dos estados, crea dos ejércitos, que sabemos que luego dentro de cada zona eran bastante heterogéneos y enfrentados en muchos casos, sobre todo en la zona republicana. Pero es la guerra, no la España secular desde la Ilustración o antes, la que estaba dividida en dos Españas, sino la guerra lo que la va a dividir, y un franquismo que no supo integrar en esa vida nacional a los perdedores, a los vencidos, a los exiliados, ¿no? Y yo creo, hay una frase del libro que me parece muy interesante, ¿no? Cuando el profesor Botti, que es hispanista, conoce España y Madrid mejor que yo, pero no deja de ser siempre la mirada de alguien de fuera, y se sorprende y usa esas palabras, ese fondo tenaz, persistente y ventajoso, esas son las palabras exactas, del esquema de las dos Españas y, por tanto, de la Tercera España dentro de la historia española, ¿no? De la historia y la cultura. Casi dices como si fuera un sentido común,
no sé si lo dices en ese sentido gramsciano, ¿no?, de sentido común, una precompresión, ¿no?, ese estereotipo tan asentado que ha mediatizado, ¿no?, la interpretación de los historiadores, y yo porque soy historiador, y de los políticos y de los españoles de a pie en general durante tantos años. Eso es lo llamativo, ¿no?, y que vuelva al debate actual es en ese sentido pues bastante comprensible, ¿no? También porque la Tercera España es un campo semántico, si cogemos todo, bueno, nos quedamos en el sintagma Tercera España connotado muy positivamente. ¿Cuál es la Tercera España? La Tercera España son los proyectos de reconciliación, de mediación en la guerra, es el reformismo político, es el centrismo, es la España liberal, es las personas que supieron distanciarse de las dos violencias, la azul y la roja, entre comillas, para entendernos, o que fueron víctimas de esas dos violencias, o esa actitud moral que representa muy bien el Manuel Azaña del discurso de paz, piedad y perdón, ¿no? Entonces, esa connotación positiva ha convertido ese imaginario, en el proyecto usamos este término mucho del imaginario, los imaginarios de la Tercera España, lo ha convertido en un lugar de memoria utópico, en un lugar utópico. Es la España que pudo ser y que desgraciadamente no fue, o que podría haber sido la transición, ¿no? Pareció que la transición, con la ley de amnistía del 77, la Constitución del 78, iba a zanjar, iba a cerrar definitivamente esta polémica, ¿no?, de las dos Españas enfrentadas, pero sabemos que no fue así. Quizás porque la reconciliación no fue tan completa y como debería haber sido, o también porque las nuevas generaciones, con todo el derecho del mundo, se plantean nuevos interrogantes y nuevas demandas, y es justo que así sea, ¿no? Yo creo, y con esto acabo ya, que hay otra lectura de la Tercera España que me parece menos positiva, y esto lo dejo para el debate, para vuestra conversación y para el debate que pueda haber después, ¿no? Creo que hay algo de atajo intelectual, dictado en parte por cierto ventajismo en algunos casos y a veces simplemente por pereza intelectual, ¿no? Es decir, que se habla a veces de la Tercera España por no hablar de otras cosas que cuesta enfrentar, que son difíciles, ¿no? ¿Cuál fue el papel del liberalismo que representa también esta casa de Ortega y Marañón en la guerra y en el final de la guerra y en la dictadura franquista, ¿no? Y su papel en la supervivencia en la dictadura franquista, esa resistencia silenciosa, de la que habló un muy conocido libro. También cuál es el papel de ese pueblo intrahistórico, ¿no? Eso aparece, es una de esas terceras Españas que aparece en el libro, ese pueblo. Yo digo intrahistórico porque me gusta el concepto unamuniano, ese pueblo eterno que aparece como víctima de los polos enfrentados, del fanatismo político, y esos nadies que tienen que combatir obligados en la guerra. Y el profesor Botti se plantea muy bien, ya, pero ¿qué hay de la movilización política republicana o prerrepublicana? ¿Qué hay de la socialización? ¿Afectó a muchos españoles o no? Incluso hablas del abstencionismo, las elecciones republicanas, etc. Esa me parece la vía. Esas son vías no perezosas de acercarse a los problemas, ¿no? Hubo un pueblo llano que fue víctima de la guerra. Bueno, habrá que ver cuál fue el nivel de movilización y de construcción de ciudadanías en la guerra. Hay otra acepción de la Tercera España que a mí me gusta, pero y creo que no aparece en tu libro, que es una Tercera España que es la mesocrática, la Tercera España, esa clase media que construye el final del franquismo, esa clase de propietarios y no de proletarios, que dijo el ministro José Luis Arrese, y que yo creo que va a ser un imaginario también aspiracional, una no clase, una clase sin pasado, que va a tener mucha importancia esa idea de Tercera España en la transición, incluso la consolidación democrática, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante plantearnos ese tipo de cuestiones más allá de ir a atajos fáciles de la Tercera España. Acabo con una anécdota de la semana pasada, estuve en un congreso en Alcalá de Henares sobre literatura y franquismo, interesantísimo,
Y mantuve cierta polémica porque, claro, ahí lo que se defendía es que la reconciliación de la transición era hija de ese viejo proyecto falangista que había surgido con los intelectuales del grupo de Escorial, que había pasado al proyecto comprensivo, ¿no?, como lo llamó Dionisio Ridruejo, de los comprensivos contra los excluyentes durante el ministerio Ruy Jiménez en los años 50, que a su vez había pasado vamos a decir, a ese segundo franquismo más aperturista de Fraga Iribarne, que representa también la campaña de los 25 años de paz, y eso era un poco el pedigrí, por decir así, las raíces de la reconciliación de la transición. Yo dije, bueno, la reconciliación de la transición puede tener muchos peros, pero el primero de ellos es que yo creo que no se puede hacer derivar esa reconciliación de la transición, esa reconciliación que debe tanto a lo que hizo el exilio desde los años 40 con las conversaciones de Gil Robles con Prieto, los años 50 la política de reconciliación nacional del Partido Comunista o los opositores de Madrid que firmaban manifiestos en nombre de los hijos de los vencedores y de los vencidos, o el famoso contubernio de Múnich del año 62, ¿no? Y creo que el Ruy Jiménez de los años 60 era muy distinto al de los años 50, precisamente porque había descubierto al otro, la legitimidad de existir del otro y su derecho a expresar, siempre que fuera de manera pacífica, sus razones y sus causas, ¿no? Y me parece que me demostró, me puso en evidencia la importancia que tiene todavía de reflexionar sobre estos conceptos, y en ese sentido creo que precisamente este libro entra de lleno, sin entrar en atajos más perezosos, sino precisamente entrando en la comprensión y el análisis en estos temas. Nada más. Gracias, Javier. Ahora el profesor Fusi nos va a hablar desde su mirada y su trayectoria, ¿no? No en vano, uno de sus últimos libros se titula Pensar España, Pensar en España, que no es que recoge esa pereza que decía Javier como algo generacional, y que sin embargo está latiendo detrás de todos estos proyectos, todas estas ideas y todos estos usos de las terceras Españas, ¿no? Vamos a escuchar. Muy bien, muchas gracias. Pero vuelvo a manifestar mi satisfacción por estar aquí con un libro en su compañía y un libro de Alfonso Botti, con dos personas que estimo mucho y que además Javier yo creo que me ha alegrado muchísimo el saber que va a ser un proyecto de investigación, porque antes de leer, pero sobre todo después de leer el libro de Alfonso Botti, me parece extremadamente necesario e importante ese trabajo de investigación que vais a hacer sobre la tercera O en plural. Y ya me anticipo a decir que me parece un acierto llamarle en plural terceras Españas. Tú mismo has hecho alusión a que hay muchas Españas, ¿no?, citando a Santos, pero un proyecto de investigación muy necesario, porque efectivamente de esta tercera España, en singular o en plural, se habla. Yo mismo hablando antes de ese proyecto de investigación, pues va a ser una colección de errores y de desaciertos lo que voy a decir, pero digo, se habla mucho de ellos, hay alusiones continuas, mucha gente se pone, no solamente ese grupo político parecido, en determinados momentos a nosotros mismos, los historiadores, digamos, puramente de manera descriptiva, sin ningún tipo de digamos, profundización conceptual o historiográfica, aludimos a alguien y le ponemos una tercera España. Lo mismo estemos hablando a lo mejor de O'Donnell en el 19, que de algunos intelectuales o de gente en la República, partidos de centro, de derecha liberal en la República. Bueno, todo ese tipo de cosas que es preciso, efectivamente, conceptualizar mejor, precisar, definir y, por tanto, estudiar en profundidad y hacer iba a decir casi como Méndez Pelayo, la historia de los heterodoxos, pero una historia de las terceras Españas que sea tan erudita y tan abundante y tan llena de
divertidas y ricas exposiciones. Digo que hago una defensa de ese libro porque realmente yo me suelo reír solo leyéndolo, a veces por la pluma cáustica que tenía también don Marcelino cuando le daba por ahí, dado que él estaba en una de las dos Españas de manera clara y decidida, pero en fin, gracias a don Marcelino conocemos a todos esos heterodoxos y por tanto con ese trabajo de investigación podemos tener unos cuadros, marco de interpretación y digamos el canon de la definitivo, esperemos, de la tercera España. Yo iba a hablar sobre todo, sí, de esas terceras Españas, pero al hilo del libro de Alfonso Botti, Historia de las Terceras Españas 1933-2022, que es un libro breve de unas 150 páginas, de una lectura, voy a subrayar, en apariencia fluida y fácil, que quiero decir con eso que lo que está es muy bien escrito, y que debe leerse, sin embargo, precisamente por lo que ya ha surgido la dificultad de ese concepto, pues hay que leerlo con pausa y muy meditadamente, porque ese tema, las terceras Españas, es un tema de considerable dimensión y alcance, por distintas razones que son las que trataré de decirlos ahora. El libro de Botti, digo, que obliga a una meditación en profundidad sobre la propia realidad histórica de España. Utilizo esa expresión mejor que por lo que ha dicho Javier, que efectivamente compartimos varias generaciones, cierto rechazo de hablar del ser de España, del dolor de España, en fin, todo ese tipo de reflexión esencialista sobre España y, por tanto, en cambio, la realidad histórica de España, por tomarle de prestado a Américo Castro el título de su libro, por cierto, a quien no le gustaba, casi por definición, el concepto de dos Españas, dado que, en fin, su tesis es conocida, ¿no?, de los cristianos, judíos y musulmanes, y luego ya también se va con palabras que a nosotros nos interesan menos, como que España es vivir desviviéndose y ese tipo de cosas, pero bueno, Realidad Histórica de España es un excelente título y un excelente objeto de reflexión, por lo tanto obliga a una meditación en profundidad sobre ello, no solo sobre el periodo 1933-2022, sino que obliga también a pensar toda esa realidad española desde siglos anteriores. Aparece, como pueden comprender, en el libro de Alfonso Botti, Figueiredo, que es el primero que le pone título a las dos Españas, a lo que llama el sintagma, irónicamente, en algún momento la cosa, como le llama, el primero que escribe en el año 32 un libro sobre esa cuestión, y la tesis de Figueiredo es que España había tenido una unidad moral y de todo tipo hasta el 18, y que es en el 18 cuando, a lo largo del 18, cuando España se va a romper esa unidad moral que había hecho la gran, digamos, construcción de España como imperio y como nación e imperio en la historia, y que es en el 18 cuando se va a producir la ruptura moral de España en las dos Españas, más o menos, aun cuando evidentemente cristalizará todavía más tarde, es eso que aparece a lo largo del 19 y que se utiliza la expresión, aunque nadie escribiera un libro que fijara el concepto, pues digamos, aparece en el 19 expresión también o evidencia de que muchos políticos e intelectuales españoles del 19 entienden ya que España hay una fractura moral en la historia del país entre esas dos Españas, por entendernos en términos del 19, una España católica, nacional católica, ultramontana, tradicionalista, y una España liberal, progresista en el 19 ya constitucional, abierta y moderna por contraste con la otra España. Por tanto, digamos que obliga a pensar también en todo lo anterior, ¿no? Si es verdad que hubo no dos Españas, si hubo aquella unidad moral de España durante tanto tiempo, si aquello fue la razón última de esa hegemonía española durante 200 años o casi en Europa y por extensión en el mundo, y tan en el mundo, dado que es también la presencia española, pues es el Imperio Español, incluye toda la América española, América Latina, como le llamamos hoy, por cierto, invención mucho más temprana de lo que parece América Latina, no es una
invención de la Revolución Cubana, sino ya en el XIX, en la primera mitad del XIX, élites americanas que entienden que hispano puede ser despectivo, pero lo que quieren es diferenciarse al mismo tiempo de la población indígena. Ellos son latinoamericanos, son latinos, por lo tanto no son indígenas. Y hay revistas y muchas cosas más de lo que uno cree, hacia 1840 por ahí, con el título ya de revistas latinoamericanas. Luego se pierde el nombre y vuelve a reaparecer, que sí con los franceses, cuando Maximiliano Francia impone a Maximiliano como emperador de México, y utilizan esa expresión para decir que Francia también estuvo en algún momento en América, pero antes de ello hay una, digamos, una afirmación bastante fuerte, además, de latinoamericanismo por parte de élites criollas que no quieren que se les identifique con la población indígena y, por tanto, tampoco con la española, y, por tanto, optan por esa expresión. Bueno, pero digo que, volviendo a la hegemonía española, que abarca también, es una hegemonía no solo europea, sino, digamos, casi global, en la medida que América, pues la presencia española es inundatoria en la América española. Obliga, por tanto, a esa reflexión sobre qué es lo que ha sido verdaderamente España, si ha habido o no esa unidad moral, si ha estado dividida, qué papel ha tenido las disidencias, la oposición a los Austrias, un montón de cosas. Segundo, digamos que el libro, esa meditación en profundidad es importante porque el estudio de las terceras Españas, ahora viendo ya más hacia la historia contemporánea, plantea cuestiones pues también trascendentes de historia política, intelectual, cultural de España, en los momentos más graves de la historia española del contemporánea. La República y la Guerra Civil, el franquismo y la transición, que evidentemente aparecen en el libro de Alfonso una y otra vez. Cuestiones como cuál fue el entorno real o la entidad real de esa tercera España, por ejemplo, en la Segunda República, donde sí se habló varias veces, y hay debates en la prensa bastante intensos del año 32, 33, en torno a la idea de un partido de centro, se utiliza esa expresión, y bueno, y el papel que en partido de centro y personalidades que no están ni con la conjunción republicano-socialista, ni tampoco con la derecha española, ni con la CEDA, ni con, digamos, con el monarquismo desplazado ya hacia la ultraderecha en la República, ni con el falangismo, ni no están en ese mundo, pero ahí hay mucha gente, es decir, o bastante gente, algunas significadas e importantes, de Martínez Barrios, Sánchez de Román, o la derecha liberal de Miguel Maura, el propio Alcalá Zamora, o gente dentro del socialismo, alguien como Besteiro, el propio Elio Carpintero, tiene un libro reciente, ¿no?, sobre Julián Marías, un hombre de la tercera España, me parece que se titula algo así, se refiere a un Julián Marías muy joven en ese momento, que escribe una serie ya en la guerra, y era muy cercano desde luego siempre a Ortega, pero también a Besteiro. Besteiro era profesor de filosofía, algún otro discípulo de Ortega, como Huéscar, también tiene su primer libro dedicado, además de a Ortega, a Besteiro y a Zubiri, como los tres maestros, ¿no?, de esa generación, de los Marías, etcétera, y Garagorri y todos los demás, que estudiaron en la Facultad de Filosofía y Letras, evidentemente todos, y con razón, hablamos de ellos como orteguianos, pero no dejaron de sentirse muy próximos a otras personalidades, y en el caso concreto de la política, a alguien como Besteiro. Por cierto, que el propio Ortega, me parece que en el 33 todavía vota, en el 33, no sé, en el 36 vota a Besteiro. Es decir, que mantiene también él una relación por lo menos de respeto hacia la significación moral de Julián Besteiro dentro del movimiento socialista. Bueno, digo que hay cosas que pudieron, parte del nacionalismo vasco, parte de los sectores moderados de la CEDA, como tópicamente identificamos, pero realmente con Jiménez Fernández, Luis Lucia, el Valenciano, en fin, ahí empieza uno a hacer cuentas de una serie de gentes, y repito que es un debate poco estudiado, no sé cuánto duró,
pero 4 o 5 meses sí se discutió en la prensa republicana la posibilidad de que todo eso se unara en un llamado partido de centro. Lo ponían con minúsculas, no llega a cristalizar absolutamente nada, y posiblemente pues algunos de los aludidos en ese debate no se dieran por enterados, ni siquiera les interesara esta cuestión, pero eso son otras cuestiones. El hecho es que eso tomó un pequeño cuerpo. ¿Cuál es la entidad o qué entidad tuvo eso en ese determinado momento y si pudo o no haberse en algún momento convertido en una fuerza política capaz de evitar pues, el choque de las dos Españas en el 36-39 y si no lo hubo, qué es lo que impidió y que llevó a que hiciera fracasar? Otra cuestión que se plantea, o que a mí me plantea este libro, si terminó o no por reconstituirse y por reaparecer ya en los 60s una tercera España, no necesariamente heredera de esa anterior, sino que aparece ahora como algo distinto, y probablemente los de los 60 tampoco conocían aquellos debates que pudieron haber durante la República, pero que sí se postulan como algo distinto. Por ejemplo, bien conocido, la reunión de Múnich excluye al Partido Comunista, hay gente que procede del exterior, pero también mucha gente del interior, monárquicos liberales, una parte de juanistas, otros que no lo son necesariamente, hay gente puramente, estrictamente liberal, socialdemócratas, demócrata cristianos, no necesariamente de la democracia cristiana asociada al franquismo, sino disidente de ella. Bueno, eso tiene bastante cuerpo, estaría ahí, habría que poner a Ridruejo, con independencia de su pasado y sin necesariamente hacer nuestra la tesis esa a la que se refería Javier, de que fueron ese gueto al revés, el que al finalmente... No, pero algunos individualmente sí están ya en muchas cosas, muchos de ellos, desde luego Ridruejo está en eso, ¿no? Y le costó por lo menos 2 años de exilio su presencia allí, etcétera, etcétera, más los nombres o de Madariaga o Gil Robles que acudieron también ahí, pero tiene cierta continuidad todo eso luego a través de clubes políticos, de reuniones, de publicaciones, etcétera. Bueno, publicaciones que se me ocurre una ya que he mencionado, Demócrata Cristianos, pues Cuadernos para el Diálogo, las revistas que se autorizan desde el año 60 y tantos con la nueva ley de prensa de Fraga, empiezan a aparecer algunas. La propia reaparición de la Revista de Occidente a partir del 62 no es una revista política, pero no dejó de escribir sobre temas de historia, de ciencia política y de sociología, una y otra vez. Y se leía, bueno, en otro nivel, no para el comentario político de actualidad, que sí lo hacía cuando le permitían Cuadernos para el Diálogo, pero la revista no, pero apuntaba por arriba a la construcción, a repensar España, pero a repensar España en clave democrática única y exclusivamente. ¿Cómo es posible poder llegar a una nueva España democrática aquí, donde fracasó lo anterior y qué es lo que podemos hacer ahora? Por tanto, hay en los 60 sí que hay ya algo que podemos, que por lo menos puede tener, y tiene de hecho mucho interés, y finalmente también la transición, el debate que plantea muy interesante o que toca Alfonso Botti sobre la transición a la democracia, sobre si fue heredera de la Segunda República, en tanto que última experiencia democrática anterior a la transición, o si fue herencia de esa tercera España o de esas terceras Españas de que, bueno, que aparecen en distintos momentos. Antes he dicho en el 19, pues podríamos... O'Donnell, porque hizo la Unión Liberal, ¿no? Que no eran ni... Pero antes también hay muchas cosas, entre moderados de liberales y progresistas moderados. Ahí hay... el propio Cánovas procede más o menos de ese mundo, ¿no? Que luego hará la Restauración como régimen de consenso, de poder civil y de alternancia en el poder, que también podría uno, a pesar de que él es el líder del Partido Conservador, pensar que la idea última que hay detrás no es necesariamente una España conservadora, sino una España equilibrada, ¿no? Moderada, y por cierto que lo de moderado no tenga ningún problema. En el siglo XVII, la José Foucault ya dijo que solo existe libertad en la moderación, y que donde no hay moderación es muy difícil que pueda haber verdadera libertad, porque las polarizaciones y las ideologizaciones muy fuertes pues excluyen el debate racional
y, por tanto, el equilibrio político y la tolerancia. Un acierto, Alfonso, el hablar de terceras Españas en plural, porque verdaderamente es quizás eso lo que ha habido, muchas o varias o distintas, posibles en distintos momentos. La idea de un posible fracaso de esas terceras Españas y de la tercera España a mí me plantea ciertos problemas. Voy terminando con esto. En el orden político, pues es evidente que sí, pero en otro orden yo ya no estoy tan seguro de que esto haya fracasado. Por ejemplo, se puede hablar, porque a veces se asocian a la tercera España, se puede hablar de fracaso de los ilustrados, de Feijóo, de Jovellanos, de Campomanes. En el 19 vamos a poner como de tercera España, entre comillas, lo que quieran, y son solo 3 nombres. Fracaso de Larra, de Galdós, de Clarín, fracaso de Ortega, de Marañón, de Unamuno, de Pérez de Ayala, de Baroja, también si se quiere poner ahí, ya que la guerra no quiere saber nada ni de un sitio ni de otro y está casi amenazado por los dos. Fracaso de los hombres de los 60, de Cuadernos para el Diálogo, por ejemplo, pues yo no estaría nada seguro, ¿no?, de que todo esto haya fracasado. Siguen siendo nuestras referencias, nuestras circunstancias, en términos orteguianos. Todos estos nombres que he dicho probablemente nosotros los seguimos leyendo con interés y siguen siendo referencia obligada para muchos de nosotros, no solo los que hacemos historia o historia intelectual, sino en general. Y son nombres que, bueno, han quedado, ahí están, y por lo tanto, como elemento de autoridad, siempre hacemos referencia a ellos, y hacemos exposiciones y conmemoraciones de todo tipo sobre ellos. Pues a mí no me parecería, ¿no?, que es tan una sensación de fracaso. Yo creo que la transición es mucho más heredera de esas terceras Españas que de la propia Segunda República, entre otras cosas porque desde los 60 uno de los grandes a mi modo de esfuerzos realizado del antifranquismo es anteponer la idea de democracia a la idea de república. Y por lo tanto, digamos que alejan cualquier perspectiva de ese tipo y creen que la democracia, el restablecimiento de la democracia es anterior a cualquier otro tipo de cosa. Pero todo lo que inspira la transición, la reconciliación de los españoles, régimen de consenso, Estado social de derecho, monarquía constitucional y parlamentaria, un Estado de las nacionalidades y regiones, con reconocimiento, por tanto, hacia las variedades y diferenciaciones regionales que hay en España. Bueno, todo eso responde de alguna forma a ese legado, que yo creo que es importantísimo, de eso que llama Alfonso Botti terceras Españas y que estudiarán con mucho más perfección en este trabajo de investigación que van a hacer. Pero es una respuesta no vaga, sino es absolutamente deliberada, consciente y explícita. Por parte, sabían perfectamente lo que se estaba haciendo todos los hombres de la transición. No hay ni silencios intencionados, ni olvidos intencionados, ni falsificaciones de nada. Tiene una claridad como pocas veces encuentra uno en un determinado momento al analizar un fenómeno histórico, de gente tan conscientes de lo que quieren hacer, de las razones por las que quieren hacer eso, y en qué debe concretarse eso que se quiere hacer. Todo lo que oigan en sentido contrario a eso me parece de un desconocimiento, bueno, ni siquiera desconocimiento, me parece ineptitud o ganas de legitimar alternativas a la transición. Desde luego, y me repito, que la creación de un Estado moderno, constitucional, liberal, democrático y estable es lo que está detrás de esa transición. Las dos Españas, por otro lado, pues y así que termino aquí, eso parte de estereotipos y mitos en torno a España, lo mismo que la leyenda negra o el mito de la decadencia o el mito romántico del país de gitanería y de bandoleros, de cigarreras, de
que nada tiene que ver. Lee uno a Larra, no aparece nada de todo eso por ahí, está hablando, escribiendo al mismo tiempo. Dice que es un país de funcionarios y de gentes de maledicentes que andan perdiendo las tardes en un café. No aparecen ni toreros, ni prácticamente nada de todo eso. Y en las clases medias de las novelas contemporáneas de Galdós tampoco hay nada, no hay ni siquiera chulapería en Galdós. Hay clases populares, que es otra cosa distinta. Antes hablabas de la intrahistoria de Unamuno. Unamuno, por el 32-33, dice: déjense de tonterías, España es un país de pequeña burguesía urbana y rural, ¿no? Y Ortega, una y otra vez, dice que el hombre medio de España está en provincias, al tipo medio, ¿no? Y por tanto, digamos que no hay todos estos dramas, efectivamente, del ser de España y del dolor de España. Bueno, la historia, como saben, es movilidad y cambio. España ha sido lo que ha ido siendo, unas veces una cosa y otras otra. Pero digamos que todo eso, esas terceras Españas, tienen, repito, y creo que el libro de Alfonso Botti pone en el disparadero vuestro futuro trabajo de investigación, porque tiene un interés máximo, recorre muchas cuestiones capitales de la historia, no solo de la contemporánea. No sé si lo vais a ceñir el trabajo de investigación al contemporaneísmo, pero bueno, en cualquier caso es tema capital, sea cual sea la cronología que se elija. Me parece que pasa un poco de tiempo, Pilar, pero en fin, enhorabuena, Alfonso. Bueno, como los tiempos no están marcados, nadie se pasa ni se deja de pasar, ¿no? Lo conjugamos también en plural. Y terminamos el turno de intervenciones con las palabras del autor, de Alfonso Botti, aunque a mí me gustaría dejarle dos reflexiones, a ver si las responde. Yo creo que en el libro en parte las responde, en parte las deja como preguntas para el futuro. Y son dos reflexiones a partir del propio título. La primera es el título de los plurales, ¿no? Las historias y terceras Españas. En lo de las historias, más que una reflexión, es aprovechar para hacer un recordatorio, porque yo creo que el título no se titula Historias en vano, sino que es una referencia clara a las historias de las dos Españas de Santos Juliá, y teniendo en cuenta dónde estamos y que esta semana se cumplen 4 años de la ausencia de Santos, pues creo que está bien recordar la importancia de su aportación y de su reflexión a todos estos temas. Y en el tema de las terceras Españas, incidiendo en toda la complejidad y la contradicción que tanto Javier como Juan Pablo acaban de dejar por manifiesto, a mí me gustaría que nos hablases un poco, como haces en el libro, dentro de todas las diferentes terceras Españas que hay, esa diferencia entre los proyectos que son autodenominados, que se ven a sí mismos como terceras Españas, pero también las terceras Españas como algo que los ajenos ven cuando analizan la realidad, ¿no? Como algo que cuando observamos decimos, ahí está esta y esta otra tercera. Y cómo dentro de esas dos tendencias no hay tampoco una única, sino que se llaman terceras Españas a cosas muy diferentes y a veces contradictorias entre sí. Y cómo algunas de ellas tienen una relación muy profunda y casi se semifusionan o casi se confunden con el centro, ¿no? Parece como que tercera España tiene que ser centro. Para otros, tercera España parece que tiene que ser democracia liberal, entendiendo ¿no? en esa idea, por ejemplo, en el periodo de entreguerras o Segunda República, de las 3 R's, de reforma, reacción, revolución, que en el fondo es democracia liberal, totalitarismo, ¿no? Fascismo, comunismo, y cómo esa reforma, que sería democracia liberal, es la tercera España, pero entonces en esa reforma, tercera España, es hazaña, como decía Javier, hazaña el paz, piedad y perdón de la guerra, pero también el de la República. Pero es curioso que sea hazaña, tercera España, cuando hazaña también es el líder demonizado de una de las dos Españas. Y al mismo tiempo, dentro de las contradicciones, como la tercera España se presenta como proyecto de superación de conflicto, pero al mismo tiempo también se presenta como un proyecto que para existir necesita el conflicto, porque si no hay dos Españas no hace falta una tercera, ¿no? Entonces, avanti. Bueno, las amigas. Bueno, buenas tardes. En primer lugar,
quiero y tengo que agradecer a Pilar Mera, Javier Muñoz y Juan Pablo Fusi, que han aceptado la tarea de presentar este libro. Agradecer a la Fundación Ortega y Marañón por haberme acogido por la segunda vez, porque la segunda vez que presento un libro de la Fundación. No conseguí presentar con la tercera España Sturzo, del que hablamos, porque llegó la pandemia y nos perjudicó todo el montaje. Y la verdad que estoy muy contento de estar aquí y de compartir con todos ustedes estas reflexiones sobre este tema, que es muy complicado, como os he visto. Lo primero que voy a decir es que explicar muy rápidamente lo que he intentado hacer. Lo que he intentado hacer ha sido rastrear un tiempo, 90 años, y apuntar todas las veces que se hablaba de la tercera España. Ha sido el rastreo, en primer lugar. Se me habrán escapado muchas cosas, porque nosotros historiadores trabajamos con aproximaciones y esperamos que lo que vienen después llenen las lagunas que hemos dejado nosotros, pero le puedo asegurar que no lo hice de propósito. Lo que se me ha escapado, o sea que no lo he visto, que eso es lo normal. Y lo he hecho, es un libro pequeño, como se ha comentado, a lo mejor menos magnífico de lo que los presentadores han dicho con su amabilidad, pero un libro útil, yo creo. Y sobre la utilidad estoy dispuesto a luchar hasta el martirio. Útil porque es un intento de sistematización de dos palabritas, un sintagma que con un andamento, en italiano sería cársico, pero en español se diría ¿cómo se llama el río? De Guadiana, sí. De Guadiana, que aparece, desaparece, aparece con significados diferentes y a veces cuando yo pensaba que tenía que aparecer, no aparece. Entonces me pregunto, ¿por qué no aparece? Y ahí formulo algunas hipótesis, algunas de las cuales bastante atrevidas, que pueden ser incluso una provocación, pero eso no lo voy a decir aquí porque de otra forma nadie va a comprar el libro. Entonces está clarísimo que eso está ahí. Entonces, un intento de sistematización. Un intento de sistematización del cual han salido por lo menos 6 significados que se le ha atribuido en el arco de estos 90 años a la tercera España. Con algo que me he apuntado ahora, porque lo tenía en la cabeza, pero no lo había escrito, con algo que muy, por así decirlo, muy divertido, porque a veces tercera España sirve per dar un nombre a algo que existe y otras veces tercera España sirve para crear algo que no existe. Entonces es muy dúctil el sintagma. Entonces, por cierto, existió una tercera España, la primera, la históricamente cierta, por así decirlo, que es un pequeño grupo diminuto, son poquísimos intelectuales, que a lo largo de la guerra civil no adoptaron un campo ni el otro, ni un bando ni el otro, y lucharon para encontrar una solución negociada al conflicto. Tuvieron el apoyo de un grupo de católicos importantes a nivel europeo, Maritain, Sturzo, Mounier, etc. Y en España fueron algunos católicos, como el más importante de todos, Alfredo Mendizábal, un personaje casi desconocido hasta hace 10, 15 años, y algunos catalanes, algunos vascos, demócratas, liberal-demócratas, católico-demócratas, que era ser católico-demócratas en los años 30 era ser un bicho raro en Europa y más aún en España. Esta es una pequeña tercera España real que existió. Luego, existió una tercera España que, lo digo de otra forma, existe una tercera España como categoría analítica.
en parte contesto a lo que me preguntaba Pilar ahora. En el sentido que a partir de Paul Preston, que sacó el libro sobre las tres Españas, que reflexionó sobre algunos de estos personajes, no construyó hasta el final una categoría sólida desde mi punto de vista epistemológico, pero empezó a dibujar una categoría historiográfica, que es la que, en mi opinión, hay que utilizar para estudiar este periodo, estos casi un siglo, 20 años. Desde su punto de vista, son los historiadores, como siempre tienen que ser, lo que dicen, esta es tercera España y esto no es tercera España. No son los personajes que se autorrepresentan y dicen yo soy. No, tú lo dices y para mí eres un testigo. Pero lo que de verdad eres, lo vamos a decir nosotros, los historiadores. No podemos equivocar, podemos discutirlo, pero lo hacemos nosotros utilizando categoría historiográfica, categoría epistemológicamente sólidas. Entonces, utilizando estas categorías, resulta que hay otra tercera España real. Hacía ilusión a ella antes Javier, tomándola pero de mi libro, ¿no? Es que todo el mundo está acostumbrado, puesto el carácter muy polarizado ideológico del conflicto, de la guerra civil, de la república, del franquismo, del antifranquismo, que todo el mundo en los años 30 fuera movilizado. Eso no es verdad. No es verdad. Había un trozo de la población española que ni se enteraba de lo que pasaba. Ni se enteraba. Si queremos un porcentaje, yo lo deduzco de la abstención en las dos elecciones de 31 y de 33. Un 30% de la población no se fue a votar. Esto para los politólogos o los estadísticos puede no servir para nada. Para los historiadores es un problema. Porque el 30% de la población no participa en una discusión, en una polarización, en un debate que se produce. Porque le pasa completamente encima. Porque no se enteran. Porque no saben leer. Porque son analfabetos. Y son lo mismo que son víctimas de la guerra civil. Víctimas donde se encuentren. Donde se encuentren. Entonces, esa es una tercera España real. Y son las tres, creo, más representativa, la de lo pacifista de 36-39, este trozo de la sociedad española de los años 30 y la categoría historiográfica para leer la historia de estos 90 años y apuntar lo que puede encajar en esta visión de la tercera España. Y además, los que encajan, no son personajes fijos. O sea, hay una evolución, hay personajes que a una altura se pueden encajar y después no están, o al revés. Unamuno de la semana sucesiva al alzamiento, cuando ve lo que está pasando, es un Unamuno completamente distinto de lo que ha dado pasta a los sublevados, porque estaba hasta el gorro de la República. Y es un Unamuno que prefigura de alguna forma una colocación, una ubicación de tercera España. Desde este punto de vista, ya ha salido, pero lo voy a retomar la cuestión. Yo estoy convencido que esto de la dos España ya lo compartimos todo, es un esquema. Es un esquema que no tiene sentido histórico, que Santo Julián, decía de Santo Julián, explica muy bien, en el sentido de que cómo se construyó el mito de las dos Españas y cómo a partir del hecho que España estaba dividida en la guerra civil se proyectó en toda la historia contemporánea española dos España. Y esa es mentira, porque como decía antes Javier, sacándolo también del libro, vamos a ver, en Francia no hay una división que recorre todo el siglo XVIII, XIX y XX. No has hecho referencia a los Estados Unidos. Los Estados Unidos
¿Qué pasa? Pero no solo con la guerra civil. Piensen ustedes a los Estados Unidos de Joe Biden y a los Estados Unidos de Trump. Son dos Estados Unidos. Incluso geográficamente, socialmente, culturalmente, que se pueden perimetrar. Entonces, es una locura pensar que estas dos Españas existen en España. Existen en casi todos los países. Casi todos los países. Fíjense ustedes los países que tienen incluso la denominación plural, el Reino Unido. Si no hay división, si no hay más. Entonces, lo que yo no comparto de la interpretación de Santo Juliá es que Santo Juliá dice no existen, pero existió a lo largo de la Guerra Civil. A lo largo de la Guerra Civil efectivamente existió una división entre dos Españas. Y yo no estoy de acuerdo, porque en mi opinión ni tan siquiera durante la Guerra Civil hubo dos Españas, hubo dos ejércitos, hubo dos territorios. Pero entonces la división que había entre los anarquistas, los comunistas y los proyectos que tenían no eran la expresión de dos ideas diferentes de España. La actitud y los proyectos de los nacionalistas vascos y catalanes encajaban perfectamente en las dos Españas. No. Entonces, ni tan siquiera funciona en la Guerra Civil. Lo anteriormente dicho, para acabar, porque luego tengo que acabar yo también, el hecho que no existen las dos Españas me sirve para subrayar que tampoco existe una tercera España, porque la tercera España existe solo en relación a los otros dos. Existen otras Españas, otras posturas, otros campos, otros ambientes que no encajan en este esquema, ni de las dos ni de la tres. Entonces, el discurso sobre la tres España es, ¿cómo lo puedo decir? Es un poco instrumental para ver lo que no se había visto y lo que se puede ver desde este punto de vista. Concluyo diciendo que también hay otra manifestación de esta tercera España. Es la tercera España como proyecto de una España distinta de lo que había habido antes. O sea, una España reconciliada, que ha superado las divisiones, que se ha pacificado, y es un tema que sale, no muchísimo, pero sale en el debate público, en el debate político. No tanto como hubiera sido, no digo necesario porque no es desde el punto de vista del historiador, necesario, lo que me hubiera esperado, pero sale. Y es la visión es una tercera España, ¿cómo lo puedo decir?, metafórica, ¿no? Lo que tendría que ser una España en paz, una España donde el conflicto ideológico se ha civilizado, donde no hay enfrentamiento violento, donde hay alternancia tranquila, etcétera, 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 donde incluso el problema de las nacionalidades está solucionado, etcétera, etcétera, etcétera. Es una metáfora, es una utopía, lo que sea, pero sale, de vez en cuando sale. Entonces, en mi rastreo he intentado captar también esta tercera España. No sé si he contestado a las preguntas, creo que sí. De lo que comentaba Juan Pablo, he apreciado mucho esto, lo que has dicho, lo que has comentado, este intento de ampliar el tema en un tiempo más largo de la historia, con relación a mi trocito, que son 90 años, pero de alguna manera hay que empezar por algún lado, ¿no? Gracias. Pues con la respuesta a las primeras preguntas abrimos el tiempo de las siguientes preguntas. Entonces, si alguien se anima a interpelar a alguno de los aquí presentes, de manera especial al profesor Botti, que hable ahora o que no tiene 90 años para hacer. Sí. Bueno, no tiene directamente que ver. Yo he aprendido mucho por todas las intervenciones y he descubierto usted en este momento, nunca es tarde, ¿no?, para seguir. Yo soy también profesora de historia. No sé si he entendido bien, pero
A mí eso me sorprende un poco. No sé si me podrían aclarar. Yo es que no he entendido el momento en que lo han nombrado, porque hasta donde yo sé, primero oficialmente España se llama España en el siglo XVIII, ¿no? Cuando llegaron los Borbones, porque antes lo que es la monarquía hispánica y lo que es el reino de Aragón, el reino de Castilla, el reino de Navarra. No sé si es que yo me he perdido en algún momento o si me podrían aclarar un poco y si ahí también hay algo que se pueda entender como terceras Españas en esos siglos anteriores al XVIII. Vamos a ver, España, ya que he hablado yo de eso, España como tal, y la palabra español, España empieza hace mucho tiempo, pero como una entidad geográfica más que política, pero ya con los reyes católicos, que no se titulan reyes de España, sí, pero con toda intención, porque quieren poner los 40 títulos que tienen, para que se entere todo el mundo muy bien que mandan en todos y cada uno, de Aragón, de tal, de todos los Vizcaya, todos los sitios. Pero se utiliza muchísimo ya la palabra España en un sentido como lo utilizamos ahora ya nosotros prácticamente, aun cuando todavía no haya unos sentimientos nacionales modernos en ningún país, en ninguna situación de los siglos XVI y XVII. Y la propia monarquía de los Austrias utiliza mucho la palabra España, es decir, que eso España existe. Y por lo tanto esa idea de que hay una unidad, aun cuando sea dinástica, pero que acaba siendo irreversible, con los reyes católicos es verdad. Cuando se habla solo y no se debe hablar de la corona de España o del reino de España, es antes de la unión de Isabel y Fernando, porque entonces sí que son la corona de Castilla, la corona de Aragón, el reino de Navarra, el reino y Portugal, que está por un lado, y queda todavía el reino nazarí de Granada, ¿no? Que por cierto, igual que le pasó a Italia o a otros países, podía haberse quedado ahí. No es nada inevitable toda la unión dinástica y que esto sea una unidad de destino, como dije a alguien, y tenía que haber confluido en lo que llamamos España. Pudo haberse quedado de aquella manera, pero se utiliza ya muy deliberadamente España. Otra cosa es que no haya un gobierno centralizado, que es el que llega con los Borbones, ¿no? Es decir, un gobierno, la monarquía de los Austrias se habla de monarquía compuesta porque gobierna con virreyes en distintos sitios. Pero hay que decir dos cosas. No hay más fuente que soberanía, con cortes, sin cortes, con lo que quiera usted poner, con reinos y coronas de Aragón desde 1400, desde la unidad dinástica, no hay más fuente de soberanía que la corona y nada más que esa, ninguna otra. Todos los consejos de Italia, de Flandes o de lo que sea, los preside el rey y hablan siempre en nombre del rey. Todos los virreyes hablan en nombre del rey y muchos de esos libros de historia del reino tal y del reino de cual son encargo del rey, por lo que decía antes, para que se entere todo el mundo que quien manda ahí es él. Por lo tanto, no hay un gobierno centralizado, gobierna con secretarios de despacho, etcétera, etcétera, y con esos consejos, pero la única fuente de derecho que hay es la corona, y nada más que ella. Con los Borbones eso sigue igual, lo único que hace es quitar el sistema de consejos y crear un precedente del Consejo de Ministros, que es unos secretarios de despacho que se reúnen con el rey cada X tiempo, regularmente. Y por tanto los preside el rey, sigue todo igual, que es lo único que tiene capacidad, jurídica y soberana, es la corona, no hay ninguna cortes ni nada, eso se llegará con Cádiz. Por cierto que Cádiz efectivamente sí, ya proclama la soberanía nacional y España comienza a ser un Estado nacional soberano. Antes es una monarquía, o absoluta o centralizada, o ilustrada también con los... Y allá se puede hablar de nación, sobre todo en el 18, por lo menos la gente del 18 habla de nación española, pero es una monarquía donde no tiene más poder, más fuente de derecho que el rey. Pero lo que hay es la discusión, volviendo a hablar de España, suponiendo que interese, nosotros somos contemporaneistas y verdaderamente, nos metemos en los siglos anteriores y debemos hacerlo con enorme cautela, porque los conceptos, las situaciones son muy distintas, los sentimientos son distintos. Decía antes que se habla de España y que no hay sentimientos nacionales.
digamos, no hay bandera española, no hay himno nacional, no hay Viva España. A los tercios de Flandes no se les saluda diciendo ahí van los nuestros y la gente moviendo la mano, etcétera. Los tercios hay mucho extranjero. En el ejército del siglo XVIII, todo esto de los húsares y los polacos, es que son soldados, digamos, extranjeros que están al servicio de la corona española. Muchos de estos, he dicho O'Donnell, etcétera, muchos de esos apellidos irlandeses, incluso que luego se hacen vinateros en Jerez, son gente que han venido como soldados de España o en la guerra de independencia o antes, en el siglo XVIII. Por tanto, no hay un ejército nacional. Y por tanto, hablar de nación sin ejército nacional, sin soberanía nacional, sin educación primaria y secundaria igual y para todos, sin mapa, sin telégrafo, es siempre un poquito complicado. Pero, volviendo al tema, es verdad que Figueiredo, que es el primero que escribe el libro sobre el 32, se remonta a la época anterior, diciendo que entonces España, durante los siglos XVI y XVII y hasta el XVIII, es una unidad moral, y que eso hizo la gran fortaleza de España comparado con, bueno, por ejemplo, con Italia, ¿no?, que no existe como tal, sino varios reinos, etcétera, y ducados y principados, lo que fue, señorías y repúblicas, pero lo que no hace, todos se deben considerar, muchos se consideran italianos. También existe la palabra Italia como algo más que geografía en siglos anteriores, pero no hay la unidad política, etcétera. Por tanto, ahí se podría uno también especular, leyendo a Figueiredo, bueno, discutir esa tesis, si había tal unidad moral o no, cuántas Españas había, que había muchas más cosas. Me acordaba cuando has puesto los ejemplos de Estados Unidos y de otros países que todos han tenido, yo voy más lejos todavía. En el año 25 le dieron por primera vez a un escritor norteamericano el premio Nobel. Fue el primer norteamericano que ha tenido el premio Nobel de literatura, Sinclair Lewis, que fue muy conocido en su época. En Estados Unidos se sigue reeditando y en Inglaterra también, algunos de sus libros, no todos. Y en el discurso de toma de recepción del premio Nobel dice: ojo con los Estados Unidos, es un país, 1925 está diciendo, tan complejo como Rusia y tan extraño como China. De homogéneo absolutamente nada. Esto, ¿qué tiene que ver Las Vegas con el desierto que está a 100 kilómetros de distancia o menos? ¿Qué tiene que ver California con Dakota del Norte? Y así, además de la división política tremenda que puede haber entre norte y sur, y ahora entre Trump y Biden, como ha dicho muy bien Alfonso Botti, pero es que luego hay Nueva Orleans, es otro mundo completamente distinto, y 200 cosas, pues 2000 cosas, pero creo que casi todos los países, no hay que decirlo mucho los historiadores, porque van a decir, bueno, entonces no trabajen ustedes y es todo tan extraño y tan complejo, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta, que creemos que son países homogéneos y tenemos muchísimo en común. Para empezar, la lengua, muchas referencias de todo tipo, pero luego hay muchísimas complejidades, como las hay en la vida de todos y cada uno de nosotros, en la historia de todos y cada uno de nuestros países, sin duda alguna. Sí, sí. Bueno, por la hora que es, voy a hacer una pregunta muy directa. Cuando se hace un proyecto de investigación, los historiadores, nos preocupa algo el pasado relacionado con el presente. Entonces, a los tres que estáis implicados en el proyecto, Esos tres. como se han escrito hace poco una tribuna sobre ese tema, ¿qué pensáis de la tercera España hoy? Hoy hay un partido, un grupo que se erige en prolongación de la tercera España, ¿o me equivoco? Se dicen ellos así. Dicen. Pero en este caso también son los historiadores lo que tienen que decir. Lo que son. En este planteamiento, los historiadores no somos sacerdotes del pasado que digamos lo que hay que saber. No. Es muy complicado lo que ha dicho, pero es otro tema de debate. Sí. No tenemos el monopolio del pasado, y menos ahora con las redes, porque las redes enseñan lo que les da la gana, son redes, y nosotros enseñamos por otro carrilico y nos escuchan unos poquitos. O sea que frente a lo que digamos de la leyenda negra, que estaremos de acuerdo o no, Nacho Cano tiene 200.000 espectadores ahí en la Punta de Madrid escuchando. ¿Y eso? Que no administramos el pasado solo. Pero bueno, esto es otro debate, porque si no nos vamos. Yo quiero Pero tú lo planteas y luego en otro debate, ¿no? quiero
Sí, claro. Todo, es que se ha surgido para promocionar mi libro, no es otra razón. Buenas amistades tienes. ¿Eh? Yo creo que Pilar es aparte de la autora de la columna en El País donde hablabas, conoces de cerca. A ver, que tú has hablado menos. Yo creo que eso encaja dentro de lo que presenta el libro de Alfonso, que es Terceras Españas son muchas cosas. Entonces, la reivindicación de uno mismo como Tercera España podría ser una de esas terceras de las que habla y de alguna manera encaja con algunas de las que aparecen en el libro. Yo voy a ser tercerista también y no estoy de acuerdo del todo ni con lo que dices tú ni con lo que dice él. O sea, no hay que ser ni sacerdotes de la historia, ni se tiene la visión absoluta, pero sí que uno puede diferir de lo que uno se autodenomina, ¿no? Porque si no diríamos que Franco es demócrata porque él decía que lo suyo era la democracia orgánica, ¿no? Entonces categorizamos y le damos o no le damos la razón. En ese sentido, pues depende de lo que se denomine, depende qué uso de categoría utilices de Tercera España, se le puede comprar o no comprar el término. El término les corresponde porque porque lo utilizan. Si lo quieren engarzar con un proyecto de centro, con un proyecto alternativo, con un proyecto que monopolice el espíritu de la transición, yo particularmente, no como historiadora ni tal, sino como ciudadana y persona independiente, no se lo compro. Porque ser tercero, o sea, pues porque muchas de las cosas que reivindican, empezando desde el nombre, pero mucho de lo que dicen que hacen, luego no es lo que dicen que hacen. O sea, a mí sí que me parece más del tipo de uso partidista del concepto, porque el concepto tiene una asociación positiva y entonces quieren meterse dentro de ese paraguas de esa asociación positiva, pero en realidad es un poco como una excusa para tener un espacio político. Ese proyecto en concreto con ese nombre. No que no pueda haber proyectos de centro, no que no pueda haber proyectos terceristas, pero ese en concreto surge más como una reacción contra uno concreto, no como una idea de los dos, vive, ¿no? Entra un poco de esto que yo le planteaba a Alfonso, de las terceras Españas que son para coser y las terceras Españas que viven de la separación para autojustificar su existencia también. Y además muchas son en no encontrar un espacio en una de las dos Españas y entonces reivindicar su espacio de otra manera. Pero vamos, eso no es ni una... O sea, no, es una opinión personal, no de categoría analítica. Yo si quieres añadir una cosa muy pequeña, es que no me voy a meter en política, entonces no acepto tu provocación, pero lo que puedo decir es que en el libro yo hablo de otras circunstancias en las que se plantearon proyectos políticos terceristas, por así decirlo, empezando por lo de Miguel Roca, siguiendo con lo de Rosa Díez de Sabater y Democracia se llama. Unión Progreso y Democracia. Perdona, Progreso y Democracia, continuando con Ciudadanos, ¿no? Entonces, lo que yo constato desde el punto de vista así, notarial, te diría, es el fracaso de los tres. Mientras, lo que, desde la perspectiva que tenemos ahora, lo que sí ha habido un espacio a la derecha del Partido Popular y a la izquierda del Partido Socialista. Desde la perspectiva que tenemos ahora. Pero han fracasado todos lo del centro. A lo mejor fracasan también lo que está a la izquierda y a la derecha, pero es así. Bueno, Unión de Centro Democrático no fracasó. Lo del... Unión de Centro Democrático de Adolfo Suárez fracasando fracasó. Y antes incluso... A mí llámalo centrismo, ¿no? Pues sí es muy legítimo que haya proyectos de centro. Claro. Se intentó ya en la República, como estudió la profesora Mera, y los ha habido después, y los habrá, y es muy legítimo. Otra cosa es esencializar, reificar la cosa y llamar a eso Tercera España, dando por hecho que entonces hay dos Españas. Pues señor Sabater y Trapello tienen todo el derecho del mundo, faltaría más, a presentar un proyecto centrista reformista, equidistante. Oye, lo de equidistancia suena siempre fatal y quizás hay situaciones en las que, pero yo creo que hay situaciones,
me declararía equidistante. No voy a poner ejemplos muy actuales, pero me cuesta mucho. No ese es el problema es usar esa terminología, que es totalmente, yo sí que me mojo, una instrumentalización bastante descarada, ¿no? Y coger autores, a ver, la tercera España republicana, es que del franquismo, el señor Gomá y la Iglesia del franquismo dinamitaba los intentos de esa tercera España que tú, Alfonso, dices que es muy equidistante, que no es republicana. Hombre, pues los señor Mendizábal y compañía pues son republicanos, por supuesto, Semprún-Gurrea y todos ellos, pues más directamente porque ocupan cargos en la República y como ha dicho muy bien Pilar Mera, Azaña pues era el líder demonizado de esa primera o segunda España, no lo sé. Y Chávez Nogales es un autor republicano que escribe en un diario tan republicano como El Heraldo de Madrid. Y luego critica las dos violencias, sí, y Elena Fortún en el exilio, y Clara Campoamor en el exilio. Entonces, yo no. Luego Trapiello puede presentar, él conoce muy bien el tema, pero no puedes presentar esa tercera España equidistante. Estás hablando, por quedarme en el caso de Trapiello y autores como Chávez Nogales y toda esta operación de la tercera España que ha montado él, estás hablando de autores que murieron, por citar estos tres que acabo de citar, en el exilio y que eran republicanos, ¿no? Entonces, están con una España y puedes hablar de otras cosas, pero llamar a eso tercera España dando por hecho que haya dos, ahí hay una instrumentalización de base que yo creo que distorsiona todo el proyecto, que luego puede ser legítimo por otros motivos. Pedí la palabra para el profesor Varela Ortega. Franceses o los señores alemanes o los flamencos no tenían duda que eso era España, además por extensión, incluso llamaban españoles a los catalanes, no decían que eran catalanes, decían que eran españoles, y eso no tiene duda. Pero en fin, eso es aparte. No, yo me ha interesado mucho esto que ha dicho usted, bueno, el 30 y tantos % no votaba. Por lo tanto, es complicado hablar en determinados términos. Me ha recordado un libro, estos señores que saben de eso me lo dirán, pero hay un americano que dice, bueno, vamos a ver, aquí cuánta gente había y cuántos luchaban. Eran bastante pocos los que querían luchar. Es incomprensible que no hubieran arrollado al franquismo al principio de la guerra 2 o 3 millones de reclutas posibles, que no fueron a ningún frente. Es decir, si ahí hubiera habido un Valmy o un Citoyen Nodard, eso hubiera sido imparable. Es decir, la gente no quería luchar. Bueno, el profesor Fusi, antes justo de la guerra, dice, nunca hubo un verano en San Sebastián más popular que el del año 36. Es decir, por cierto, Martínez Barrio también lo dice, ¿no? Aquí, esto de que entre bolchevistas, comunistas y fascistas, no es verdad. Este país no está en eso. Me parece que es, no estoy seguro que precisamente la tercera España fuera la mayoría, los que no querían enfrentarse y matarse. Eso... Hay quien lo defiende, que era la mayoría, y yo no estoy en condición de valorarlo, creo que... Pero que era consistente, sí. Sí, una cantidad de gente muy importante. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Claro, no es que lo... Es que James Matthews. Sedman, son dos. James Matthews Sedman y otro, sí, que estudian Sedman. justamente ¿cómo se llama? El reclutamiento. O sea, que no son soldados todos, a las fuerzas. Que no son todos voluntarios, todos ideologizados, como se ha contado en una estación. No, yo no. Sí, claro, es que al principio, estamos hablando del principio, es Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao. Es decir, realmente la masa posible
digamos, de citoyen aux armes era simplemente abrumadora. Y no sé, eso no se materializó. Yo no sé cómo lo veis vosotros, pero con eso lo que está haciendo el profesor Varela es de cargarse la idea de las dos Españas como justificación de la guerra. La guerra al final es una cuestión militar. Es un golpe que fracasa y fracasa o tiene éxito en función de la respuesta que los militares y los cuerpos armados en los distintos sitios toman. Eso el primero que lo demuestra Rafa Cruz en su libro del 36, ¿no? Donde va analizando en los sitios en los que el golpe vence y queda el territorio en manos de rebeldes o queda en manos de la República en función de quién se subleva, si se subleva la guarnición o no, si la Guardia Civil se pone en contra o no se pone en contra, más allá de lo que del papel que tenga, ¿no? de la posición que tome el pueblo, porque al final el pueblo no es un experto en armas y contra un ejército con armas, quien sabe es... No, pero ya sé que no se refería a eso, pero digo... Donde el golpe fracasó. Sí. Que era la mayoría. Pero eso es lo que abre la puerta a la guerra. No, que era la mayoría abrumadora del país, no fueron frente. Es el dato de ser de este americano. No, de Michael Simon. Bueno, alguna movilización seguro, digamos, tanto el carlismo como los movimientos obreros que se movilizaron en el 36. Pero volviendo a la pregunta que decía el profesor Varela, la abstención, yo también tengo ahí dudas, ya que, por ejemplo, la CNT es abstencionista. No podemos saber si los militantes votaron o no votaron a la izquierda, pese a que la organización como tal era abstencionista. Por tanto, el abstencionismo no necesariamente es igual a, digamos, indiferencia y desconocimiento de lo que ocurre. Pero en 36 votaron. En el 36 votan, pero en el 31, Siempre hay un porcentaje muy alto de abstencionismo. Ya. Bueno, bien. Pero yo no digo que es esto, es un indicio que luego se suma a... Por lo menos a tenerlo en cuenta, nosotros, claro. tenerlo en cuenta, porque es posible que sea eso, ¿no? Pero, en fin, no sabemos muchas veces las razones psicológicas, ¿no? Desde lo más difícil de valorar y de medir, de por qué hay abstención o deja de haberla, cuando sea un síntoma, evidentemente, de desinterés. No, es que han hecho, también lo cito, encuesta sociológica para ver que no estaba ni con un bando ni con el otro. Gonzalo, ¿tenías la mano levantada? ¿No? ¿Podías? Pues si podías, puedes. Bueno, no, pues iba a precisar una cosa que ha dicho Alfonso respecto de lo de Santos, ¿no? Hombre, la tercera España, o sea, Santos lo que dice es que antes de la guerra, el 17 de julio no hay dos Españas, sino al revés, una descomposición, sobre todo de la izquierda, incluyendo el Partido Socialista, que es el gran partido de la zona del gobierno, ¿no? Pero en el momento que estalla la guerra, eso moviliza, es decir, aunque en las dos zonas son heterogéneos, pero mucho más evidentemente en la zona republicana, ¿no? El PNV, los anarquistas, en fin, de todo. Pero lo que moviliza y hace dos Españas es que combaten contra el mismo enemigo. Y eso, en ese sentido, sí hay... A veces contra el enemigo al lado. Ya, pero estuvieron unidos hasta el final contra el mismo enemigo al margen de las pugnas internas que hubo, y sobre todo las conocidas en el 17 y tal. Y quería recordar una anécdota. Hay muchas personas de lo que se llaman Tercera España que huyeron y que no quisieron, o sea, vincularse a ninguno de los lados, ahí está claro, ¿no? O el caso de Unamuno, ¿no? que inicia apoyando un bando porque está en contra, ¿no? Yo no me atrevería a decir que fue contra la República, pero sí contra el gobierno. Y muy poco después, nada, rapidísimamente cambian por completo. Claro, al cambiar por completo no quiere decir que apoya al gobierno de Madrid, sino que se condenan los dos, ¿no? Lo cóncavo y lo convexo, ¿no? Pero no todos, es decir, me acuerdo de un hombre tan conservador como fue luego, como era Marías. Poco antes de morir yo leí una
periodista en ABC y le preguntaron por su participación en el ejército de la República durante la Guerra Civil, y la respuesta que dio exactamente es que creo que no se me olvida, creo que la voy a reproducir exacta porque era muy cortita. Le dijo a la periodista: yo siempre creí que la República tenía derecho a defenderse. Y punto, ya no le preguntó más. Luego, hasta ese señor, que era muy moderado y que era, pero indudablemente era republicano, que podíamos meter en la tercera España, como ha salido aquí. Sin embargo, en ese momento participó en una de las dos Españas, Sí. que tenía como enemigo común la otra. Por eso decía que no se puede valorar considerando fijas la postura, porque hay una evolución. Y añado otra cosa: el ser republicano no garantiza ser tercera España, porque se puede ser republicano y estar en contra de la República a partir de 36. Hay una parte de exilio republicano. ¿Perdona? Una parte de exilio republicano. Una parte del exilio republicano está en contra de cómo evoluciona la República después Incluso- del triunfo del Frente Popular. Incluso hay una parte del exilio del 36 que luego vuelve antes de que termine la guerra. Ya. Por alusiones, don Manuel, ¿no? Portela Valladares es uno de esos, que Sí. se va pero vuelve. Por eso es tan complicado, por eso es tan apasionante, por eso tiene sentido este libro, Sí. por eso tiene sentido El este proyecto, proyecto. Y bueno, yo creo que con esa conclusión podemos cerrar dejando el gancho ahí para que la gente se anime a leerlo, para poder seguir debatiendo y hablando, Muchísimas intentando gracias. dilucidar esos temas. Muy bien, pues enhorabuena, Alfonso, por tu Gracias, libro, ¿eh? Juan Pablo, Muy bien. gracias.